anything else will do. Muy buenas noches, mis amados hermanos. ¿Qué tal? Ya llevamos más de un mes con esta bendición tan grande de cada noche, cada jueves a las 8 de la noche. Tenemos una bendición enorme. ¿Verdad? Estoy contento. Gracias a mi Señor precioso, porque en cada reunión yo creo que la palabra es muy precisa. Nos hace reflexionar, nos hace pensar y sobre todo lo más importante, nos hace cambiar de forma de actitud y de pensar. Yo creo que lo importante es renovar nuestra mente, pero en la palabra de Dios, en los principios del reino. Bueno, pues te doy la bienvenida a la reunión de este jueves 23 de mayo y qué bueno, y espero que poco a poco tú estés invitando a tus vecinos, tus familiares, hermanos, amigos. Hazlo en tu casa. Tú puedes proyectar esta reunión, ¿verdad? A través de tu televisión. Si tú tienes una televisión inteligente, lo puedes hacer. Hay un cuadrito aquí, ¿verdad? Un cuadrito que se utiliza para todos los que tengan el Google Chrome. Es un aparatito redondo que se compra en Best Buy y lo conectas y eso puede interrelacionar con tu celular. Y lo puedes proyectar muy bien en tu televisión. Si no sabes bien, acércate el domingo con nosotros y podemos enseñarte. Bien, pues vamos a reunirnos y vamos a cantar al Señor y vamos a oír palabra. Hay una palabra hermosa. Y cada jueves, tengo ya 3, 4 semanas, estoy invitando, ¿verdad? Bueno, decir invitando, lo estamos haciendo en el Espíritu, a hombres y mujeres de Dios que tienen una unción especial. Hoy tenemos un gran hermano precioso de Perú. Él es un hombre que Dios le llamó misionero a Perú y tiene una gran congregación y un gran ministerio. Así que, hermano Corson, pero antes vamos a alabar al Señor. ¿Qué les parece? Vamos a orar primeramente. Padre, te damos gracias por esta reunión. Yo te pido que sea tu unción la que llegue a cada corazón. Te alabamos y te bendecimos, papito, en el nombre de Jesús. Bueno, pues iniciemos nuestra reunión, alabándole al Señor con todo nuestro corazón. Gracias. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. El cielo se aclara, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús vive. Poderoso es su nombre, incomparable ser. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Bendición, qué alabanza tan hermosa, que de veras nos llega al corazón y sobre todo lo más importante, que cuando cantes al Señor, escuches la letra, porque eso es parte de lo que tú declaras con tu boca, con tu corazón y con tu espíritu. Bien, pues antes de recibir la palabra de Dios, tenemos algunos anuncios. Recuerden los grupos Vida, que se reúnen martes y miércoles, algunos miércoles, y es una tremenda bendición. Si no sabes, te invitamos el domingo que vengas con nosotros en calle 4, número 36F, Planta Alta, en la colonia Tolteca, ¿sí? Atrás de Exibimex, a las 11 de la mañana. Invita a alguien y ven, va a ser una tremenda bendición. Bueno, tenemos también nuestra cafetería los domingos, llega un poco temprano y ahí podrás desayunar y al final te puedes llevar algo para comer. Esto nos ayuda mucho a los gastos que tenemos en el inmobiliario y todo lo que tenemos de renta. Bien, pues también Gedeones, estamos trabajando en un proyecto con todos los varones, ¿verdad? En esa visión de Dios, de este varón de Dios que está en la palabra de Dios. Léelo porque no es el tiempo para poder hablar mucho de esto, pero varones, apúntense por favor, lo puede ser con el pastor Leo o con el pastor Alfredo Rodríguez o conmigo personal, y tenemos ya planes para hacer un gran proyecto. También las mujeres, los jóvenes, los niños, estamos trabajando. Próximamente tendremos ya ciertos avisos que vamos a hacer. Y por último, tenemos la Universidad Teológica. Ha sido una tremenda, no te imaginas. Es más, te lo estás perdiendo. Porque hemos ya avanzado en la tecnología, en la plataforma. Ahora recibes tú, inclusive en tu celular, tú puedes recibir la clase.
puedes verla. Si a lo mejor no te dio tiempo de llegar a tu casa, lo puedes ver digo, obviamente no manejando porque puede chocar, pero a lo mejor estás en tu oficina, puedes ver perfectamente bien la clase y seguir un programa. Tenemos con dos modalidades: uno es académico para aquellos que quieren hacer las cosas, tareas y comprometerse más a fondo, o la modalidad vocacional, que es para aquellos hermanos que pues quieren aprender más de la palabra, pero dice, mira hermano, yo no puedo estar a tal hora y estar haciendo tareas, y eso es una buena modalidad. Obviamente, toda esta información la puedes pedir al final de la reunión el domingo con Rosy Chacón. Bueno, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Nuestro hermano Corson tiene una palabra directa para tu corazón. Escuchémosla. Y quiero que piensen en su relación con Dios, cómo es. Y quiero que lo comparen con la relación entre esposos. Porque hay esposos que son amigos, pero además de eso están enamorados. Todo el tiempo se dan besitos, se mandan mensajes, están enamorados. Pero hay otros esposos que son simplemente amigos, ya perdieron ese primer amor. ¿Será que así está su relación con Dios? Creo que usted ya es amigo de Dios, pero no es una persona apasionada por Dios. Hay otros esposos que siguen viviendo juntos, pero ya no están ni enamorados, ni tampoco son amigos, simplemente por apariencias. Viven juntos, en algunos casos hasta están en cuartos separados. ¿Es así su relación con Dios? Dios sigue estando en su interior, pero como dice Efesios, Él está entristecido. No hay comunión, no hay amistad. Otras relaciones se acabaron, se divorciaron. Y usualmente cuando un matrimonio se acaba, comienza el uno a hablar mal del otro, de la otra persona, porque están resentidos. Uy, ese sí es una porquería. Y así también hay personas que se han alejado de Dios. Y uno sabe que una persona se ha alejado de Dios por su manera de hablar acerca de su iglesia, de su esposa. ¿Cómo está su relación con Dios? Porque en Efesios 4:30 dice con respecto a nuestra relación con Dios: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Hace unos años fuimos con mi esposa a una iglesia a oír un predicador, y durante toda la alabanza recuerdo que la niña que dirigía todo el tiempo decía: Dios está aquí, Dios está aquí. Nosotros nos miramos con mi esposa y dijimos: ¿y dónde? Porque no estaba, no se estaba manifestando. Y yo no sé si la niña lo repetía simplemente porque era un hábito de repetir lo mismo, o si realmente ella era consciente de que Dios no estaba allí y quería atraer su presencia. Pues tristemente hoy Dios ya no está en muchas iglesias, y por eso es necesario volver a la oración de quebrantamiento que tuvo David en el Salmo 51, cuando se arrepintió de sus pecados y luego dijo en el versículo 11: no me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Espíritu Santo. Con respecto a esto, yo creo que debemos aprender de la historia, tanto de la historia de la nación de Israel como la historia de la iglesia cristiana. Dice Pablo al respecto en 1 Corintios 10:6 que todo lo que le sucedió a la nación de Israel sucedió para servirnos de ejemplo, para que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, para que no seamos idólatras como fueron ellos. El día en el cual ellos hicieron un becerro, la Biblia dice que se metieron una parranda impresionante al final. Y por eso aquí también dice: para que no nos entreguemos al desenfreno, ni cometamos, versículo 8, inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba del Señor, ni murmuremos. Y todo esto, termina diciendo Pablo, sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues en Éxodo 33, el Señor se acercó a Moisés y le dijo lo siguiente: mira, la tierra que le prometí a Abraham, yo se las voy a dar a la nación de Israel.
yo enviaré el ángel para que conquisten la tierra, pero yo no los acompañaré. Ahora muchos dirían, no, pues lo importante es que nos dé la tierra. No, yo vengo aquí es para que me dé trabajo, para que me sane. Eso de su presencia no es algo así que me mate. Pero no fue así Moisés. Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no iremos. Y esa oración de Moisés conquistó el corazón de Dios. Por eso el Señor le dijo en Éxodo 33, 14, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente porque vi algo allí que nunca había visto antes. Y es lo siguiente. El Señor le dice, yo mismo iré contigo, Moisés. No dice, yo iré con ustedes. Yo no iré, no dice, yo iré con la nación. No dice, yo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces podríamos decir que a la nación de Israel le fue bien gracias a Moisés. Y durante 40 años la presencia de Dios estuvo con ellos. Pero cuando ya iban a conquistar la tierra, la tierra prometida, el Señor les dio el mando a Josué y le hizo la misma promesa, yo estaré contigo. Y gracias a eso pudieron conquistar la tierra de Jericó, una ciudad enorme. Fue una gran conquista. Pero después iban a conquistar un pueblito chiquito llamado Jaí. Y mandaron a los de inteligencia para ver qué tan difícil era conquistar esa tierra. Y se dieron cuenta que era pan comido. Con 3,000 o 4,000 soldados podemos derrotar esa ciudad. Así que se fueron a la guerra. Y yo no sé qué pasó, no sé si las señoras salieron con escobas y traperos, pero estos soldados salieron corriendo y dice la Biblia que murieron 32 personas. Y por eso Josué le preguntó al Señor, Señor, ¿qué pasó? Le reclamó, dice la Biblia. Y Dios le dijo, es que Israel ha pecado, Josué 7:11, y han roto mi pacto. Y menciona 2 de los pecados. Dice, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron. Y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por un solo hombre que había desobedecido el mandato de Dios. Por un solo robo, por una sola mentira, Israel no pudo conquistar la tierra o conquistar esa ciudad. Y no solo eso, por un solo hombre murieron 32. Y el Señor sigue diciendo, por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Y una vez más dice, no seguiré más con ustedes. No me voy a volver a manifestar a menos que destruyan esas cosas. Y que el ladrón se ha confrontado, y así fue. Y gracias a eso la presencia de Dios siguió con Israel. Pero luego encontramos el relato del cual nos habló Igna la semana pasada. Y es el primer libro de Samuel. El que manda en ese momento, podríamos decir, es el sacerdote Elí. Pero Elí tenía 2 hijos necios. Y debido a eso, la presencia de Dios ya se había apartado de Israel. Él ya no estaba con la nación de Israel. Pero Israel no lo sabía. Y por eso en 1 Samuel 4 dice que salió Israel a la guerra en contra de los filisteos. Y como Dios no peleó por ellos, murieron o fueron derrotados y murieron 4,000. Y entonces de regreso de esa guerra, en el versículo 3, dice que los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Y se les ocurrió una idea. Traigamos el arca del pacto del Señor para que nos acompañe y nos salve. Pues el arca del pacto era el lugar en donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces ellos pensaron, si traemos el arca, Dios va a pelear por nosotros. Pero lo que ellos no sabían es que Dios ya no estaba allí. Dios los había abandonado. Así como Dios habita en las alabanzas de su pueblo, así también Él habitaba en el Antiguo Testamento en el arca del pacto. ¿Recuerdan la que salió en la película Indiana Jones? Pero lo mismo sucede hoy. Hay personas que aunque alaben, Dios no se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios los abandonó.
Y ellos decidieron entonces traer el arca, y cuando lo trajeron hubo tal celebración que los filisteos se asustaron. Y por eso en el versículo 7 dice que los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado al campamento. Y además dijeron: ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así. Y empezaron a hablar acerca de cómo Dios había peleado por la nación de Israel en Egipto. Y ellos pensaron que iban a una guerra que fijo iban a perder, porque el nombre de Dios era famoso. Pero Dios ya no peleaba por Israel. Llevaban el arca, pero no estaba la presencia de Dios. Y por eso dice la Biblia que los filisteos se lanzaron al ataque, versículo 10, y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada y murieron 30,000 soldados de infantería. Y además de eso, los filisteos capturaron el arca del pacto. Y en esa guerra murieron los 2 hijos de Elí, que fueron culpables en gran manera de que la presencia de Dios ya no estuviera allí. Y precisamente cuando le dan la noticia a la esposa de uno de estos hijos, ella da a luz un bebé y le pone por nombre Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido, se alejó. Cuando la iglesia se inicia, los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, la presencia de Dios, su gloria estaba con nosotros. Pero luego la presencia de Dios también se alejó. Durante 1600 años la iglesia cristiana vivió sin la presencia de Dios. Es lo que se conoce como los siglos oscuros de la iglesia cristiana. Y precisamente eso fue lo que profetizó Joel en su libro, el capítulo 2, versículo 23, cuando habla de la lluvia temprana, los primeros 300 años de la iglesia cristiana. Pero también menciona la lluvia tardía, que tiene que ver con el gran avivamiento que se inició en el año 1900. Y es el último avivamiento antes de la venida del Señor Jesucristo. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La Biblia dice que en el libro de Hechos capítulo 2, la presencia de Dios se manifestó por medio del Espíritu Santo. Y de repente una iglesia que no tenía sino 120 personas creció, y en pocos días ya tenía 3,000 personas, dice Hechos 2:41. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, se manifiesta por medio del crecimiento, por el fruto se conoce. Es el resultado de la presencia de Dios, la bendición del Señor. 2 capítulos más adelante, Hechos 4:4, ya habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Eso quiere decir que la iglesia ya tendría unas 12,000 personas. La Biblia también habla de que en el libro de los Hechos, los discípulos y las personas estaban haciendo los mismos milagros que había hecho Jesús. Milagros de sanidad, milagros impresionantes. Pero también la Biblia dice que la iglesia estaba unánime, junta. Todos tenían en común todas las cosas, se ayudaban entre ellos. No había pobres, entre ellos se ayudaban. Y había tanto amor por Dios que todos los días estaban en la iglesia alabando a Dios, y dice que contaban con el favor de la gente. Todos los querían. Y el Señor añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Y fue tal el crecimiento que empezó a extenderse por todo el mundo. Pero luego, a partir del año 100 hasta el año 313, la iglesia empieza a ser perseguida por el Imperio Romano, quizás porque se convirtió en una amenaza. Pero lo increíble es esto, que a pesar de la persecución, la iglesia seguía creciendo. Y otra cosa, gracias a la persecución, la iglesia se mantuvo una iglesia pura y sin mancha. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere ir a una iglesia en donde los soldados lo esperan a uno afuera para encarcelarlo? O peor todavía, agarraban a los cristianos y los llevaban al Coliseo, y así como en una corrida de toros, los cristianos eran un espectáculo, excepto que los cristianos eran los toros, y los mataban. O sea, ¿quién quiere ser cristiano con
con esas amenazas. Pero ahí es donde se conoce el verdadero corazón de una persona. Y por eso yo creo que Dios permite que pasemos pruebas. Porque Él no quiere una iglesia con personas mediocres. Él quiere una iglesia con gente pura. Y quizás por eso Dios ha permitido que esta iglesia pase esta prueba de no tener el espacio para acomodar a las personas. Y de tener que hacer filas quizás, y de que mucha de la gente que son realmente comprometidos con la iglesia, muchas veces les toca estar en los otros auditorios. Porque Dios quiere probar el corazón. Porque aquellos que dicen, esas filas, yo no vuelvo a la iglesia, pues que no vuelvan. Yo recuerdo que cuando estábamos construyendo este auditorio, estaban haciendo el Transmilenio y ellos desbarataron totalmente esta calle. Entonces esto era un edificio sin terminar, esto era una cantidad de polvo, pero lo peor es que afuera eso era un barrial impresionante. Y unas personas me dijeron, yo no regreso sino hasta que terminen estas obras. Y yo pensé en mi interior, pues que nunca regrese. ¿Por qué? Porque una persona que no es capaz de pasar por las pruebas, por los momentos difíciles de una iglesia, no merece estar acá en los momentos de gloria. Y eso fue lo que sucedió en la iglesia en los años de la persecución. Pero como siguió creciendo, llegó a convertirse en la institución más poderosa del mundo o del Imperio Romano. Por eso en el año 313, Constantino proclama su famoso edicto de Constantino, en donde se acaba la persecución de los cristianos. Y en el año 380 el cristianismo quedó reconocida como la religión oficial del Imperio Romano. Pero lo que parecía ser algo bueno, porque ya no estaban siendo perseguidos, ya tenían una cantidad de privilegios, se convirtió en algo malo. Porque Satanás trabaja de diferentes maneras. Si él no puede en contra de nosotros, ¿él qué hace? Se mete en medio de nosotros. Y eso fue lo que hizo Satanás. Se metió en medio de la iglesia. Y ahí es cuando comienzan los siglos oscuros. Porque de repente todo el mundo era cristiano. En el mismo lugar estaban personas que amaban a Dios y otros que ni conocían a Dios. Personas que ni alzan las manos. Y yo los veo aquí. Personas que mientras uno está predicando se paran y se van al baño. O sea, usted no hace eso en un cine, ¿o sí? A no ser que obviamente los llamen a su presencia kids. O que tenga usted permiso de su médico de hacer chichi cada 10 minutos. Pero yo a veces veo lo mismo en algunas iglesias. No todos aman a Dios. Hay unos hombres parados atrás, ahí criticando, o quién sabe qué estarán haciendo. Y eso fue lo que sucedió. Otra cosa, de repente la iglesia era lo play, era el lugar en donde había que estar. Porque ya allá están yendo los famosos, la gente linda. Ya se convirtió Falcao o Luis Guerra. Y qué bendición que personas famosas conozcan a Dios. Pero una iglesia no es un lugar en donde nos venimos a encontrar socialmente. Porque eso fue lo que empezó a suceder. Así como hace unos años en las corridas de toros iban la gente famosa simplemente a ir a mostrar su sombrero nuevo. O que los vieran, ¿cómo estás? Y esto es lo que a veces sucede cuando la iglesia se convierte en lo play, en lo in, que se convierte en un lugar de encuentro social. Y olvidamos la razón por la cual nos reunimos. Pero otra cosa sucedió es que el púlpito se convirtió en un lugar apetecido, tanto socialmente como políticamente. Y por eso hombres malos, con intenciones malas, se metieron a servir a Dios, a supuestamente servir a Dios, simplemente para estar en el púlpito. Pero también, como ya era la religión oficial del todo el imperio, aquellos que adoraban a sus ídolos falsos,
aquellos que tenían costumbres paganas, comenzaron a traer sus ídolos a la iglesia. No es que nosotros adoramos a Osiris, a Astarte, a Moloch, y traer los ídolos, y en lugar de la iglesia destruirlos, dijeron, no, pues cambiémosle los nombres, y los cristianizaron. Y de repente aparece San Judas, San Pedro, y hasta a uno le pusieron el nombre de la madre del Señor. Y comienza el peor pecado que ha existido en la historia del cristianismo, la idolatría. Porque si hay algo que Dios odia en su palabra, es la idolatría. Precisamente fue por causa de la idolatría que Dios le dijo a Moisés, enviaré el ángel, pero yo no los acompañaré. Por el pecado de la idolatría. Ahora quizás usted no tiene un muñeco ahí en su bolsillo, pero usted tiene otros ídolos. Usted ama su carro. Usted ama su trabajo quizás, su dinero. Ese es su Dios. O quizás usted mismo, se ha hecho un Dios de sí mismo. Cuando usted pasa por pruebas, todos tenemos que sufrir. Ay, pobrecito yo. Porque usted ha hecho un ídolo de usted mismo. Pues Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. También se empezó a hacer una marcada diferencia entre el clero y los laicos. Ahora, la razón por la cual este púlpito está encima de ustedes es para que me dejan. No es porque los que estamos aquí somos más importantes que ustedes, no. Porque si algo hizo Jesús fue quitar esa barrera. La Biblia dice que ya no hay ni gentil ni judío, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni dueño de los esclavos, ni pobre ni rico. Bajo la cruz todos somos iguales. Simplemente Dios nos usa a algunos de nosotros para liderar, pero no somos más que ustedes. Pero en los siglos oscuros, o lo que comenzó los siglos oscuros, fue precisamente eso. De repente se insinuó que nosotros éramos unos bobos, que no éramos capaces de leer la Biblia. Y se nos prohibió leer la Biblia. Y solo lo podían leer o interpretar unos pocos. También se nos enseñó que ya no podíamos entrar, subir, hablar directamente con Dios, que todo tocaba a través de mediadores, que no éramos dignos. Y aún hoy todavía algunos siguen creyendo eso. Por eso le piden a uno que se ora por ellos. No ore usted. O sea, ¿para qué quiere que yo ore por usted si usted tiene el privilegio de acercarse a Dios? Pero todo es por lo que se metió a la iglesia. De repente los que venían a la iglesia no participaban, no cantaban. Los que cantaban eran los que estaban acá. Entonces imagínense uno tener que ir a una reunión a oír un tipo ahí una hora. O sea, eso y una película bien mala es lo mismo. ¿Quién quiere eso? Y todo esto trajo como resultado lo que se conocen como los siglos oscuros de la iglesia. Pero Dios quería regresar a su iglesia. Él quería volver a manifestarse. Y preparando el camino para este gran avivamiento, el Señor, ¿qué hizo? En primer lugar, en el año 1450, la Biblia comenzó a ser traducida al idioma del pueblo. De repente estaba al alcance de todos. Se tradujo al inglés y al alemán. Pero otra cosa que muchos dirían coincidencia, pero sabemos que fue la providencia de Dios, en 1450 se inventó la imprenta, porque hasta ese momento todo era manuscritos hechos a mano y por eso eran bien costosos. Pero se inventó la imprenta y se pudo imprimir rápidamente la Biblia. Lo otro que Dios o que se restauró, la gente al comenzar a leer la Biblia se dio cuenta que somos salvos es por la fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Porque se estaba predicando que somos salvos por las obras, o por ser parte de una religión, o que somos salvos pagando la salvación.
Si su familiar está en el infierno, pague, compre una indulgencia y saldrá de manera inmediata. Puro cuento, ¿dónde está eso? Pero hasta el día de hoy muchos creen eso. Pero eso no es cierto. El justo por la fe vivirá. La salvación es un regalo. Ninguno de nosotros puede comprar la salvación. Ni nuestras obras nos van a salvar. Somos salvos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que yo tengo que hacer es creer y recibirlo. Pero Dios también tuvo que restaurar a la iglesia el mensaje de santidad. Porque siempre somos de extremos. Cuando se predica la gracia, solamente la gracia, a algunos se les olvida que hay que vivir en santidad. Y por eso la predicación de la gracia sin santidad lleva al libertinaje. Pero por otro lado, el mensaje de la santidad sin gracia lleva al legalismo y mata y destruye. Las dos cosas son necesarias. Por eso cuando ya estaba restaurado el mensaje de la gracia, Dios trajo el mensaje de la santidad. Y para esto Dios usó muchos hombres. Pero quiero mencionar a uno en particular que fue muy importante y es Juan Wesley. Juan Wesley fue levantado por una mamá muy disciplinada. Muchos métodos. Y dentro de las disciplinas estaban las disciplinas cristianas, la oración, leer la Biblia, el ir a la iglesia. Y gracias a esto, pues se levantó como un buen creyente y formó una gran denominación que se conoce como los metodistas, métodos, disciplinas. Pero a Juan Wesley le faltaba tener una experiencia emocional o espiritual con Dios. Era simplemente disciplina, pero no había deleite, no había pasión. Pero un día él estaba en un viaje entre Inglaterra y Estados Unidos, estaba en un barco y de repente vino una tormenta y duró como 3 o 4 días y él en medio de esa tormenta estaba asustado. Pero allí habían unos cristianos morados y ellos estaban felices. Me voy para el cielo. Y él dice, ¿por qué están tan tranquilos? Y por eso ya cuando estaban en tierra firme se relacionó con ellos y se dio cuenta que ellos no tenían una religión, sino una relación con Dios. Dios era real. Y por eso él tuvo este encuentro especial con Dios. Pero no perdió lo otro, las disciplinas, más la experiencia emocional. Fue lo que Dios usó a través de su vida. Y él no solo predicó la salvación por gracia, sino que dijo, hay una segunda bendición. Y esa segunda bendición era la santificación. Aunque somos salvos por creer en Dios, al recibir a Jesús, tiene que haber un cambio de vida. Y entonces siempre predicaban acerca de esta segunda bendición de santificación y a veces se referían a esa segunda bendición como el bautismo en el Espíritu Santo, pero todavía no habían experimentado las lenguas o el fuego de Dios. Pero todo esto lo menciono porque cuando viene este gran avivamiento pentecostal en el año 1900, Dios eligió a los que seguían las enseñanzas de Juan Wesley. Era un mover que se conocía en ese momento como el mover de santidad. Querían agradar a Dios. Y quizás a veces se iban al extremo del legalismo, pero fueron ellos los que Dios visitó. Y fue allí donde comenzó este gran avivamiento, en donde la presencia de Dios se manifestó. Y esto lo menciono porque estamos viviendo un tiempo en donde Dios ya no está en muchas iglesias. Y quizás es necesario que vuelvan a las raíces del avivamiento pentecostal. Pero uno de estos hombres, un pastor metodista precisamente llamado Carlos Parham, de Topeka, Kansas, se dio cuenta al leer la Biblia que la iglesia no estaba viviendo lo que el Señor les había prometido. Y esto lo llevó a buscar de Dios. Y por eso formó un instituto bíblico para estudiar la palabra. Y ahí tenían 40 estudiantes. Y una Navidad,
precisamente en el año 1900, les dejó esta tarea. Yo quiero que busquen cuál fue el factor en común en la iglesia cristiana o en la iglesia del libro de Hechos, en todos los avivamientos. ¿Qué era lo que siempre estaba presente en todos los momentos en que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia? Y se fue a su viaje. Y cuando regresó les preguntó, bueno, ¿cuál fue esa señal que siempre estaba presente? Y le dijeron, el hablar en lenguas. Entonces él dijo, muy bien, vamos a orar para que el Señor nos bautice con el Espíritu Santo y con la evidencia de hablar en otras lenguas. Así que comenzaron a orar y a orar y a orar y a orar. Y todo el día oraron y nada pasó. Ahora ya en la noche una niña dijo lo siguiente. En la Biblia también habla o menciona que en algunos momentos cuando recibieron el Espíritu Santo, alguien impuso la mano sobre ellos. Y ella le pidió a él que impusiera sus manos. Él al comienzo tuvo miedo, pero como vio que estaba en la Biblia, lo hizo. Y cuando lo hizo, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas. Y entonces ahí comenzó un despertar tremendo entre todos esos estudiantes. Y muchos pastores comenzaron a ir a esas reuniones y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero entonces Carlos Parham llevó su instituto a Houston. Y allá en Houston fue un hombre negro llamado William Seymour a este instituto y recibió el bautismo del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas y lo invitaron a predicar a Los Ángeles. Entonces en Los Ángeles fue a predicar a la iglesia donde lo habían invitado y lo habló acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero luego dijo el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo y lo sacaron corriendo. O sea, ¿cómo así usted insinúa que no tenemos el Espíritu Santo? Y quedó ahí en la calle. Pero se reunió con unas personas y comenzaron a tener reuniones. Y compraron una vieja iglesia metodista que estaba ubicada en la famosa calle de Azusa. Y ahí fue la cuna del avivamiento pentecostal, Azusa Street. Comenzaron a reunirse todas las noches. Y todos los que iban eran bautizados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y comenzaron a venir pastores de todo el mundo a recibir este bautismo de poder. Y eso fue la cuna del mover pentecostal, que es en este momento el mover más grande a nivel mundial. Y lo que caracterizaba estas reuniones eran que todo era espontáneo. Alababan de manera espontánea, testimonios, ministraban los dones, hablaban en lenguas y todo era espontáneo. Pero ¿cómo vino esa bendición? Eso fue en el año 1906. ¿Cómo vino esa bendición a las iglesias tradicionales? Y cuando hablamos de las iglesias tradicionales nos referimos a los bautistas, a los anglicanos, a los presbiterianos, los luteranos, los católicos. Pues fue 50 años después, en 1960, el 3 de abril, un pastor de la iglesia episcopal en la ciudad de Van Nuys, California, un lugar muy fino, con gente muy rica, quiso compartir con la iglesia lo que Dios estaba haciendo en su propia vida. Él sabía que se estaba arriesgando, pero había recibido tal bendición por medio del Espíritu Santo que quería compartirlo con toda la iglesia. Por eso habló ese domingo acerca del mover pentecostal que estaba invadiendo el mundo entero. Y luego terminó hablando de lo que Dios estaba haciendo en su propia vida. Pero también les dijo que él había recibido el bautismo en lenguas. Y en ese momento comenzó la iglesia a rechazarlo. Y comenzaron a decir, somos anglicanos, no campesinos locos. Y otra persona gritó, expulsen, saquen de la iglesia a esos condenados que hablan lenguas. Y él aguantó esto en las 3 reuniones que tuvo ese domingo. Pero tomó la decisión, para que la iglesia no se dividiera, tomó la decisión de salir de la iglesia. Sin embargo, la prensa oyó acerca de esto. Y todos los noticieros o todos los periódicos estaban hablando acerca de lo que sucedió en esa iglesia.
Pero no solo la prensa, sino también las dos revistas más importantes, Newsweek y Times. Y esto salió en primera plana. Y gracias a esto, Dennis Bennett se convirtió en el hombre que Dios usó en el despertar carismático. Y es que el mismo Espíritu Santo que estaba en todas las otras iglesias comenzó a entrar a las iglesias tradicionales. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con Dennis Bennett? Pues un desayuno que él tuvo con otro pastor amigo en donde se reunían cada nada a hablar cosas acerca de sus parroquias, porque así se llamaban sus iglesias. Pero de repente este amigo le dice: oiga, estoy preocupado porque ahí en la iglesia hay una pareja que nunca falta a la iglesia. No puede ser. Y luego le dice, y además siempre están felices. Imagínense, felices en culto. Porque en esa época la gente iba como... "Ah". Y le dice, y le tengo otra. Son los mejores diezmadores. No. Digo, yo quiero conocerlos. Así que los conoció y él les preguntó, ¿y qué es lo que ustedes tienen? Y ellos les dijeron, no, unas personas oraron por nosotros y recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces comenzaron a mostrarle todo lo que decía el libro de Hechos acerca del Espíritu Santo. Y ojo, estos eran pastores, personas que habían ido al seminario y no tenían ni idea de eso. Porque es que el diablo le mantiene los ojos cerrados de las personas para que no crean la verdad. Pero cuando él vio eso, él dijo, yo lo quiero recibir. Y fue la mejor experiencia en su vida. Oraron por él y empezó a hablar en otras lenguas y a profetizar. Y comenzó a experimentar un gozo que nunca había tenido. Y comenzó a tener pasión por Dios, un deseo de adorar. Y la primera persona a la cual él ministró el Espíritu Santo fue una señora que lo llamó con una situación de depresión. Me imagino que era una señora que lo llamaba todos los martes, estoy deprimida. Y entonces le dijo, le tengo la solución, y le ministró el Espíritu Santo. Y luego también lo recibió su esposa, sus hijos y muchos jóvenes de la iglesia. Todo esto sucedió antes de que predicara. Y debido a eso pues tuvo que ir a una iglesia en el estado de Washington. Pero Dios lo usó a él y a su esposa como los líderes de este mover carismático. Ahora, gracias a esto, Dios fue restaurando a la iglesia todo lo que se había perdido. El mover profético, los milagros, las sanidades, los prodigios y el fluir o la restauración de la alabanza y la adoración. Pero hoy, tristemente, la presencia de Dios se ha apartado de muchas iglesias. Él ya no está. Él quitó su candelabro. ¿Y por qué? Porque muchos han perdido su primer amor. Porque hay pecado en medio de la iglesia. Y lo peor de todo es que muchos ni siquiera se han dado cuenta que Dios se fue. Porque tristemente en muchas iglesias se ha aprendido a manejar las emociones de las personas. El Señor está aquí, siente su presencia. Y por eso yo soy una persona que soy muy cuidadosa en no manejar las emociones. Porque usted no puede emocionalmente basar su relación con Dios. No, usted no puede basar su relación por medio de las emociones. Yo podría hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Pero usted tiene que saber que Dios realmente está presente en su vida, y mejor todavía presente en esta iglesia. Pues el Señor le advirtió a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, tengo en contra tuya que has dejado tu primer amor. Por eso recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a ser ese apasionado. En Efesios 4:30 el Señor también dice, no entristezcan al Espíritu de Dios con la forma en que viven. Lo que nos muestra que la presencia de Dios se puede dejar de manifestar debido a la manera en la cual estamos viviendo. Y si usted quiere saber qué cosas entristecen al Espíritu Santo, lea el capítulo 4 y el capítulo 5 de Efesios.
El primer pecado que menciona ahí es la mentira. Dice, quítese de vosotros la mentira. Y es interesante, pero el primer pecado que Dios confrontó en la iglesia primitiva fue la mentira, ¿recuerdan? La de Ananías y Zafira. Y Dios los mató. Y algunos dirán, pero ¿cómo es posible que Dios los mate por una simple mentira? Pero ¿sabe por qué? Porque si la iglesia ha sido llamada para conquistar la tierra, no podemos permitir un pecado como ese que le da derecho al diablo meterse en medio de nosotros. Y por eso es necesario que busquemos en medio de nosotros qué pecado hay que está impidiendo que conquistemos la tierra. ¿Qué pecado impide que conquistemos el laboratorio? La Biblia dice que al anatema hay que sacarlo en medio de nosotros. Después de la muerte de Ananías y Zafira, dice en Hechos 5:11 que un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Los otros pecados que menciona Efesios son, en el versículo 26, dejar que el enojo nos controle. Todos nos vamos a enojar, pero dice la Biblia que no nos controle, que no nos acostemos bajo el efecto del enojo, porque ahí vamos a perder el control. El otro pecado que menciona allí es el robo. Ahora, quizás usted no es de los que roba celulares, pero usted sí roba el tiempo de la gente, porque usted no cumple con sus citas, porque usted no respeta el tiempo de ellos. Usted cree que el tiempo suyo es el único valioso. Eso se llama robar, o robar en sus trabajos. La Biblia también nos habla ahí del lenguaje grosero y ofensivo, versículo 29. Conversaciones necias y chistes groseros, 5:4. Amargura, el no perdonar al marido o a la esposa, las calumnias, toda clase de mal conducta. Versículo 3 del capítulo 5 habla de la inmoralidad sexual y las borracheras, dice Efesios 5:18. Todo lo primero que tenemos que hacer, y hago un llamado al arrepentimiento, pero lo segundo es volver a pedir que el Señor nos llene, que su presencia se manifieste. Y la mejor manera es viendo lo que Dios hizo en la iglesia cristiana. Lo primero, restauró la Biblia. Vuelva usted a leer la Biblia. Estas son las cartas de amor de Dios. ¿Cuántas veces lee la Biblia usted a la semana? Lo siguiente es el mensaje de la gracia. Viva siempre bajo la gracia, no solo para usted, sino también para otros. Es el trono de la gracia a donde somos invitados a entrar. No es el trono, no es el tribunal de juicio. Viva bajo la gracia. Aunque 1000 veces le hemos fallado a Dios, Él 1000 veces nos ha perdonado. Y Dios nos pide lo mismo. Un bautismo de gracia, un bautismo de amor. Pero para no ir al extremo, lo siguiente que necesitamos es la santidad. Vivir en la santidad, buscar la santidad. Y luego viene ese bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero que oremos. Señor, hoy nos arrepentimos por el pecado. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos entristecido quizás sin querer al Espíritu Santo. Pero hoy nos arrepentimos, Señor, de la mentira, del enojo, de la ira, de las malas palabras, del robo, de la inmoralidad sexual. Hoy clamamos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Yo quiero ese bautismo de poder, Señor. Yo quiero tu presencia sobre mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué les pareció? Qué preciosa palabra, ¿verdad? Yo creo que cada jueves tenemos algo que Dios nos quiere hablar. Mire, yo la verdad soy sincero, yo quiero predicar, pero yo quiero ahorita tener entre semana invitados porque nos enriquece, ¿verdad? El domingo voy a compartir, así que no quiero estar repitiendo, así que pues la invitación del hermano Corson fue algo hermoso, así que guárdalo en tu corazón. Y bueno, nos despedimos dándole gracias a Dios
Y decirle, Padre, te damos gracias por esta reunión. Yo te pido a todos mis hermanos que están en sus hogares, que puedan discernir toda la bendición que nos has dado esta noche. Te pido que los guardes, te pido que estés con ellos y que tengamos una noche apacible, Señor. Y el próximo domingo estaremos ahí para alabarte. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenas noches, Dios me los bendiga. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down